el circunstancial, por el predicativo y el atributo. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que el predicado puede tener 7 elementos en su estructura, pero no debe faltar en la estructura del predicado el núcleo. El agente es un complemento del predicado que solo aparece en voz pasiva. ¿Qué es voz pasiva, profesora? Voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción verbal, ya no la realiza, la recibe. En la oración, él fue castigado por sus padres. Él es el sujeto que se dice de él que fue castigado por sus padres. Yo te pregunto, ¿él realiza la acción de castigar? Él fue castigado por sus padres. No, él no realiza la acción de castigar. Él recibe la acción de castigar. Por ende, aquí hay voz pasiva. Y cuando hay voz pasiva, por ejemplo acá, él fue diagnosticado de diabetes. El sujeto, y esto es predicado. Ahora, él realiza la acción de diagnosticar. A ver, él fue diagnosticado de diabetes. No, él recibe la acción verbal. En estas dos oraciones hay voz pasiva. ¿Puede haber agente? Sí, sí puede haber agente cuando está encabezado por la preposición por. Y cuando sucede esto, la estructura debe responder a la pregunta ¿por quién más verbo? Y yo pregunto, ¿por quién fue castigado? Por sus padres. Entonces, por sus padres es el agente de la oración. ¿Y qué es el agente? Cuando está encabezado por la preposición por, señala al ser que realiza la acción verbal desde el predicado. Ahora, el agente puede estar encabezado por la preposición de sí. Puede estar encabezado por la preposición por cuando señala al ser que realiza la acción verbal desde el predicado. O puede estar encabezado por la preposición de cuando refiere enfermedad. Voz pasiva. Y yo pregunto, ¿de qué enfermedad fue diagnosticado? De diabetes. Entonces, sí, de diabetes, en la voz pasiva encabezado por de que refiere enfermedad, agente. Circunstancial. El circunstancial expresa circunstancias de lugar, modo, tiempo, cantidad, duda, entre otras. Cumple esta función el adverbio o una forma adverbial, una locución adverbial. Caminó lento. ¿Cómo caminó? Lento. Lento circunstancial de modo por ser adverbio. ¿Listo? Un grupo preposicional. Caminó en la pista. ¿Dónde caminó? En la pista. Cuando la preposición introduce un sustantivo, un grupo nominal, un adjetivo, ¿no? En este caso, grupo preposicional encabezado por la preposición. ¿Dónde caminó? En la pista circunstancial del lugar. Un grupo nominal, algunas veces sí. Él caminó. ¿Cuándo caminó? El martes, circunstancial de tiempo. Ahora, ¿qué tipos de circunstanciales tenemos? ¿Solamente estos 5 que aparecen aquí? No. El circunstancial puede ser de tiempo, que responde a la pregunta ¿cuándo más verbo? ¿Cuándo canta? Hoy. Lugar. ¿Dónde canta? En el Coliseo, circunstancial de lugar. De instrumento. ¿Con qué canta? Con un micrófono. ¿Con qué canta? Con un micrófono. De compañía. ¿Con quién canta? Con su esposa. Circunstancial de tema. ¿De qué o sobre qué canta? ¿Canta sobre religión o de religión? Muy bien. ¿Por qué canta? Por su fe, circunstancial de causa. ¿Para qué canta? Para ganar dinero, circunstancial de finalidad. ¿Mediante qué o en qué canta? Mediante vía internet. Ahora, ¿contra quién canta? Contra los políticos, circunstancial de oposición. Ahora, desde circunstancial de tiempo hasta el de oposición, basta con que apliques la pregunta y la respuesta puede ser un adverbio, un grupo preposicional o un grupo nominal, no interesa. Ahora, en el de modo de cantidad, aquí sí ten cuidado, ¿eh? En el de modo de cantidad y en el beneficiario, ten cuidado. Sobre todo el de modo y el de cantidad. ¿Por qué? Porque estos dos son restrictivos, son circunstanciales restrictivos. ¿En qué sentido restrictivos, profesora? Que además de aplicar la pregunta, su respuesta únicamente puede ser un adverbio. O sea, profesora, si yo pregunto cómo más verbo y me da como respuesta póngase un adjetivo, no es circunstancial de modo. Además de aplicar la pregunta, tienes que verificar que sea adverbio. Profesora, en los demás no hay problema. Basta con que responda a la pregunta. Pero en este caso no basta con que responda a la pregunta, es restrictivo el de modo y el de cantidad, sino que la respuesta tiene que ser un adverbio. Él canta. Muy bien, ¿cómo canta? Fuerte. Fuerte es un adverbio de modo, por ende sí es circunstancial de modo.
Él canta poco. Poco sí puede ser. ¿Cuánto canta poco? Sí puede ser un circunstancial de cantidad porque poco es un adverbio de cantidad. Bien. Circunstancial de beneficiario. Responde a la pregunta ¿para quién más verbo o por quién más verbo? Y la respuesta siempre es un grupo nominal. ¿Por quién lo hizo? Por nosotros. Entonces, en este caso concreto, sí corresponde a un circunstancial de beneficiario. ¿Qué es el circunstancial de beneficiario? Aquel que recibe el provecho o daño del verbo. Bien, él trabaja para su familia. ¿Para quién trabaja? Para su familia. Muy bien, entonces en este caso corresponde a un circunstancial de beneficiario. Señorita, pero algunas veces se confunde el beneficiario, de para quién, con el de finalidad, porque yo también podría decir, ¿para qué trabaja? Para su familia. ¿Y cómo lo voy a diferenciar? Porque podría aplicarse la pregunta fácil. Siempre es circunstancial de finalidad cuando la respuesta a esa pregunta, ¿no?, nos da a conocer un elemento no animado. El dinero es no animado, entonces solo puede ser de finalidad. Y profesora, y el de beneficiario siempre tiene que ser un referente animado, un ser o seres. Ah, para su familia son ser o seres, entonces ese es de beneficiario con la pregunta ¿para quién más ver? Ahora, siempre el circunstancial de beneficiario está encabezado por la preposición para o por. Profesora, pero se parece al objeto indirecto, tienes razón, ¿no? Sobre todo el que está encabezado por para. Bien, en ese caso lo vas a diferenciar porque el objeto indirecto únicamente está encabezado por a. O sea, si parece objeto indirecto, profesor, y está encabezado por para, ya sabes que es circunstancial de beneficiario. ¿Ya? Hagámoslo así de manera mecánica porque hacer un análisis profundo, sí hay respuesta, diferencias, pero a veces algunos simplemente le cambian la preposición y les hacen una pregunta de razonamiento. Entonces, bajo esa premisa, si está encabezado por a, es objeto indirecto y tú ya sabes que va a aceptar el reemplazo por leles. Sin embargo, está reemplazado por para o por, ya en automático es circunstancial de beneficiario. En el circunstancial de duda basta que sean adverbios de duda, circunstancial de afirmación, adverbios de afirmación, sí, circunstancial de afirmación, de negación, no, circunstancial de negación. Bien, chicos y chicas, esto sería lo concerniente a lo que es el circunstancial. Si hubiera alguna duda, consulta, me indican, tengo que continuar con lo que es el predicativo y el atributo. ¿Hasta aquí alguna duda, consulta? Bien, continuaré entonces. Continuamos. En la oración, él fue castigado por grosero. El sujeto fue castigado por grosero predicado. Él no realiza la acción de castigar, recibe, por ende aquí hay voz pasiva. Profesora, voz pasiva encabezado por, ponga a la gente. No, no solo porque está encabezado por. Esa gente cuando responde a la pregunta ¿por quién más verbo? Yo pregunto ¿por quién fue castigado? ¿Por grosero? No, profesora, no refiere a un ser. Entonces no es agente. A ver, y acepta la pregunta ¿por qué fue castigado? Por grosero. Y eso es característico del circunstancial de causa. Entonces, en la voz pasiva, también podría estar encabezado con la preposición por el circunstancial de causa. Pero la vas a diferenciar por la pregunta, ¿ya? Por la pregunta. Bien, el predicativo. El predicativo, chicos, chicas, el predicativo expresa la cualidad, ya sea del sujeto o del objeto directo. La cualidad del sujeto o del objeto directo. Bien, solo el predicativo aparece con verbos no copulativos, o sea, no va a aparecer con ser, estar, parecer, permanecer como verbos copulativos, no, no va a aparecer. ¿Listo? Bien. El predicativo responde a la pregunta ¿cómo más verbo? Y su respuesta es un adjetivo. Y por aquí ya te recordarás y dirás, pero profesor, esta pregunta ¿cómo más verbo? Usted ya dijo. Sí, pero yo te dije el circunstancial de modo y el de cantidad es restrictivo. Ah, su respuesta debe ser un adverbio. Acá usted, el predicativo, aplica la misma pregunta, pero la respuesta es un adjetivo. Cumple esta función el adjetivo, ella llegó triste, en el predicado aparece el verbo no copulativo, entonces triste, al ser un adjetivo, inmediatamente predicativo. Puede ser una frase adjetiva, ella llevó muy seca la flor. Aparece la frase adjetiva muy seca, acompañando a verbos no copulativos, predicativo. Si quieres, aplicas la pregunta, o si no, lo haces así como de manera mecánica como yo lo estoy haciendo. El predicativo se le dice que es un modificador bivalente. ¿Por qué, profesora?
porque su significado alcanza tanto al sujeto como al verbo no copulativo. Denota una cualidad del sujeto y completa el significado del verbo no copulativo. Entonces yo digo, ¿quién estaba triste? Ella. ¿Cómo llegó? Triste. ¿Qué estaba muy seca? Ah, profesora, ya no se refiere pues a ella porque el sujeto, ella estaba muy seca, no. Ah, es bivalente porque si no se refiere al sujeto, se refiere al objeto directo. ¿Qué estaba muy seca? La flor, que es el objeto directo. ¿Cómo la llevó? Muy seca. Entonces, bivalente porque su significado alcanza al sujeto y al verbo, o en su defecto, al objeto directo y al verbo no copulativo. El atributo expresa una cualidad o propiedad del sujeto. Aparece el atributo solo con verbos copulativos, ser, estar, parecer, permanecer. Cumple la función de atributo el sustantivo o grupo nominal. Él es buen niño. Entonces, conjugación del verbo ser, estar, parecer, permanecer. Verifico si el acompañante es sustantivo o grupo nominal. Niño, sustantivo, buen adjetivo, juntos, grupo nominal. Entonces, aquí sí hay atributo. Ahora, no aplico pregunta porque te induce al error. ¿Cómo es buen niño? Te va a inducir al error. No le apliques pregunta cuando se trate del atributo. A ver, él está muy serio, conjugación del verbo estar. Verifico que sea el acompañante sustantivo, adjetivo o frase respectiva. Muy serio, serio adjetivo, muy adverbio, juntos frase adjetiva. Entonces, estar es un verbo copulativo y muy serio viene a ser el atributo. Ahora, el atributo podría reemplazarse por lo. Y yo puedo decir, él es buen niño, y yo puedo decir, él lo es. Pero profesora, usted ha dicho que lo era o de, y lo reafirmo, porque lo de solo aparece con verbos no copulativos. Y cada vez que aparezca profesora con verbo copulativo, entonces lo es atributo. Él lo está, este es verbo copulativo, por ende lo es atributo. Y cuando no aparezca verbo copulativo, ya sabes que es objeto directo. Bien, con estos datos vamos a proceder a resolver algunas oraciones que han venido en algunos exámenes de admisión. Procedemos a revisar la siguiente diapositiva. ¿Hasta aquí alguna duda, consulta, sugerencia? Bien. Con esta información teórica ordenada y con estos datos que yo tengo aquí, ustedes lo van a aplicar en la siguiente diapositiva. Bien, en un examen de admisión vino una pregunta similar. Mis estudiantes reconocieron el verbo, ubicaron el sujeto, el predicado y preguntaron de dónde salió ella, de su casa circunstancial del lugar. Aquí se quedaron con la duda preguntándose cómo salió rápido. En ambos casos les respondía la pregunta como más verbo. Y recordaban que esa pregunta podía ser del circunstancial de modo, pero también del predicativo. Y en ambos casos aparecían con verbos no copulativos, siendo este el caso. Señorita, pero es circunstancial de modo, ¿no? Y recuerda que los restrictivos en el circunstancial es el de modo y el de cantidad, que únicamente tienen que ser adverbios. Entonces, profesora, ¿rápido es adverbio o es adjetivo? Y ahí entra la otra duda. Señorita, si yo digo niño rápido, rápido es adjetivo. Si digo camina rápido, rápido es adverbio. Si digo niña enojada, enojada es adjetivo. Y ahí mi duda que yo no sé si es adjetivo, si es adverbio, porque hay formas similares. Bien, para que no tengas esa duda, recuerda el criterio morfológico del adverbio y del adjetivo. Y recordarás que cuando es adverbio, es una palabra invariable. Entonces, intenta variar el sujeto ella por él. Él salió rápido. Por ellos salieron rápido. ¿Ha variado? Profesor, esta palabra que responde a la pregunta ¿cómo no ha variado? Entonces es una palabra invariable. Y al ser una palabra invariable es un adverbio. Entonces aquí es un circunstancial de modo. Ella salió enojada de su casa. ¿Cómo salió enojada? Voy a verificar que se trate de un adverbio o de un adjetivo. Es un adverbio cuando es palabra invariable y es un adjetivo cuando varía, pero recuerdo que el adjetivo hay algunos adjetivos que no varían en género, pero sí varían en número. Entonces variamos en número. Ellas salieron enojadas, varió. Ellos salieron enojados, varió. Eso quiere decir que responde a la pregunta como más verbo y al ser una palabra variable no hay duda que sea un adjetivo, por ende aquí es un predicativo. Otra. Ella compró mucho, muchísimo. Ella compró 2 libros o muchos libros.
Esta pregunta vino en un examen de admisión. Mis estudiantes aplicaron la pregunta y dijeron, ¿cuánto compró? Mucho, muchísimo. ¿Cuánto compró? 2 o muchos libros. Entonces, verificaron el tipo de palabra que responde a la pregunta. ¿Por qué? Porque el circunstancial de modo y el de cantidad es restrictivo. No basta con aplicar la pregunta. Debemos de verificar que la respuesta sea un adverbio. Entonces, mucho, muchísimo, poco, harto, son adverbios de cantidad. Por ende, en la 3 sí es un circunstancial de cantidad. Pero cuando analizan 2 o muchos libros, se encuentran que 2 libros es un grupo nominal, muchos libros es un grupo nominal. Yo pregunto, en la 4, ¿podrá ser circunstancial de cantidad? Recuerda que estamos con circunstanciales restrictivos, que como respuesta únicamente el de modo y el de cantidad aceptan adverbios. En la 4, ¿puede ser circunstancial de cantidad? ¿Sí o no? Chicos, por favor a participar, ¿sí o no? ¿El grupo nominal puede ser un circunstancial de cantidad? ¿Sí o no? Uy, ¿qué ha pasado en este salón? ¿Dónde se han ido? Ya están haciendo prácticas preprofesionales, creo, estos chicos, Dios mío, para muy ocupados. A ver, si recordamos el tema, que vuelvo a repetir, hay 2 circunstanciales que además de aplicar la pregunta debemos verificar su respuesta. Es decir, únicamente pueden ser adverbios, el circunstancial de modo y de cantidad, si te lo acabo de repetir. Entonces, si yo he encontrado en la 4 un grupo nominal, ¿puede ser circunstancial de cantidad? Sí, no. No, muy bien. Gracias, Jesús, Uber. No puede ser. Entonces, no es circunstancial de cantidad. No. Y ahora, ¿qué le puede aplicar otra pregunta? Sí, puedes aplicar otra pregunta. ¿Qué es lo que compró? 2 libros, muchos libros. Voy a verificar que sea objeto directo. Entonces, porque responde a la pregunta ¿qué es lo que? Y el objeto directo puede reemplazarse por las lolos. Como son libros, los. Ella los compró. Voz pasiva. Muchos libros fueron comprados por ella. Efectivamente, se trata del objeto directo. Hay objetos directos que se forman con los numerales o con los indefinidos, pero no constituyen circunstanciales de cantidad porque no son adverbios. A tener cuidado ahí, y esta también fue pregunta examen de admisión. Ella es abogada y ella está enojada. No apliques pregunta, porque aquí ya presumiblemente está el verbo copulativo. Solo debo verificar que el acompañante sea sustantivo adjetivo. Acompañante sustantivo, atributo, por ende este es un verbo copulativo. Acompañante adjetivo, por ende este es un verbo copulativo. Listo. Cuando se trate de verbos copulativos, el reconocimiento es mecánico. No apliques pregunta porque te va a inducir al error. Ahora, profesor, usted ha dicho que el atributo lo puedo reemplazar por lo, ¿sí? Yo puedo decir ella lo es y ella lo cantó. Pero, ¿qué función cumple, profesora, lo? Porque lo puede ser, como usted ha dicho, atributo cuando acompaña verbos copulativos y lo cuando acompaña verbos no copulativos es objeto directo. Entonces, si hablamos de ser, estar, parecer, permanecer, son verbos copulativos. Eso quiere decir que lo sería un atributo. Cantó es un verbo no copulativo, por ende lo es un objeto directo. Ella está en el cine y ella está jugando. Aquí, está jugando. Señorita, se parece a está enojada. Ya, pero en está enojada, enojada es un participio, mientras que jugando es un gerundio. Cuando encontramos el verbo estar con gerundio, forma la perífrasis verbal, por ende el núcleo del predicado es todo, está más el gerundio. Señorita, y acá arriba no puede ser así, no. Solamente hay perífrasis estar más gerundio, no estar más participio, porque estar más participio, participio es un adjetivo que acompaña al verbo copulativo. Entonces, cada vez que encuentres estar más gerundio, núcleo del predicado todo por ser perífrasis verbal. Señorita, y en ella está en el cine, ya, ¿dónde está en el cine circunstancial del lugar? En la 9, ¿hay verbo copulativo? No. Y tú recuerdas que para ver verbo copulativo tiene que existir atributo y aquí no hay atributo. Entonces, de manera excepcional, si te preguntan, en la oración ella está en el cine, ¿hay verbo copulativo? No. ¿Por qué no hay? Porque no hay atributo. Y de manera excepcional pasaría a ser parte de los verbos no copulativos porque para ser copulativo tiene que tener atributo y aquí no lo tiene. El maletín es llevado por María. Muy bien, el verbo sería aquí es llevado.
Bien, el maletín es el sujeto. Ahora, en el maletín encontramos que es una voz pasiva porque el maletín no realiza la acción de llevar, recibe la acción de llevar. El maletín es llevado por María, recibe la acción verbal y hay voz pasiva. Siempre en la voz pasiva vas a encontrar la conjugación del verbo ser más participio y siempre en la voz pasiva van a formar la frase o perífrasis verbal. Ahora, ¿por quién fue llevado el maletín? Por María, encabezado por la pregunta, por la preposición por y acepta la pregunta ¿por quién más verbo? Eso es característico de la gente. Todos estos datos te los he resuelto paso por paso y te he puesto la explicación idónea. Estas son preguntas, oraciones que han venido en exámenes de admisión, que como puedes observar presentan algún grado de dificultad. Dificultad que no va a llegar hacia ti porque te estoy dando todos los datos y todas las explicaciones. Bien, chicos y chicas, con eso hemos terminado. Debemos pasar inmediatamente a lo que es la resolución de la